Hola dibujantes y escultores, hoy os traigo un vídeo para intentar explotar todas las nuevas funciones de Procreate 5.2, que ya sabéis que aborda ahora el tema de coloreado 3D, y para poder colorear nuestros modelos 3D tenemos que tener modelos 3D evidentemente, así que os voy a hablar de un par de programas que son los que hay actualmente, que considero que son los mejores para nuestros iPads, y bueno, creo que es un vídeo muy chulo y muy interesante, así que vamos allá. Bueno, en otros vídeos yo ya os hablé en su momento de un programa que es el Forger, pero que ha hecho, bueno, los desarrolladores de la aplicación han hecho para mí lo que es una auténtica guarrada, os lo digo con todas las letras. Forger era un programa de pago único y han hecho una última actualización en la cual lo llaman Forger Classic y han dicho que no lo van a volver a actualizar y han sacado una nueva aplicación de Forger que va a ser mediante suscripción mensual. Y a la que yo, en principio, vamos, no tengo pensado suscribirme ni mucho menos. A ver, quiero que entendáis una cosa con el tema de las suscripciones. Yo, por ejemplo, Clip Studio sí que os lo he recomendado bastante, sobre todo a los que tenéis Android, porque es un programa que me parece fatal que haya una suscripción en tablet y no la haya en ordenadores, porque yo en ordenadores, siempre os lo he dicho, hice un pago único y ya está. Pero es la única posibilidad de disfrutar de Clip Studio en la tablet. ¿Y por qué en Clip Studio sí que tolero esa suscripción mensual? Porque estuve a punto de darme de baja de Clip Studio y no me di de baja precisamente por vosotros. Porque yo creo que Clip Studio en Android es una aplicación top. O sea, es una aplicación buenísima. Y en iPad también. Porque es una aplicación de uso profesional y porque es clavada exactamente igual que en los ordenadores. Por eso es por lo que la recomiendo. Aunque no me guste el sistema de suscripción mensual, ni mucho menos. Y desde luego me parece una guarrada tener que pagar 2 veces por el mismo programa. Pero para alguien que no tenga el programa en ordenador, por ejemplo, me parece que es una aplicación top. Una aplicación profesional con la que tú puedes hacer vuestro, vamos, no solo cómic, también puedes hacer ilustración de una manera totalmente profesional. Entonces, dentro de lo malo, pues es una aplicación que os puedo llegar a recomendar. Photoshop, no, porque Photoshop lo que tiene es un sucedáneo de aplicación. Y con Forger, pues me pasa lo mismo. No os puedo recomendar una aplicación que durante mucho tiempo no ha sido de pago y ahora ha pasado a ser de pago mensual. O sea, era de un pago único y ahora es de pago mensual. O sea, y justo, que es lo que más me ha fastidiado, cuando Procreate 5.2 ha empezado a utilizar las opciones 3D. Por lo cual me hice con otra aplicación que está muy bien y de momento es de pago único, que es Nomad. Y os voy a pasar a explicar qué tal va la aplicación Nomad en nuestros iPad. En mi caso ya sabéis que es un iPad 8, pero lo mismo vale para el iPad, que muchas veces me preguntáis, el iPad Pro de primera generación. Va tanto el Procreate 5.2 como Nomad, va perfecto. Bueno, sinceramente, y os lo digo totalmente, con total sinceridad, no tiene nada que ver con el tema que os he dicho que me haya molestado la suscripción o no. Considero que Nomad es más fácil y mejor programa que Forger. Y lo digo con total sinceridad. Nada más abrir la aplicación y abrir un documento nos vamos a encontrar con esto, con una esfera. ¿Vale? Esta esfera la vamos a poder, bueno, no me voy a poner a explicaros cada una de las herramientas, pero bueno, unas son, por ejemplo, para hacer montañitas, por así decirlo, para mover esas montañitas, siempre en simetría. Empezad siempre con la simetría, que está aquí la pestañita de simetría, para empujarlas y demás, y bueno, para hacer una serie de acciones sobre nuestra escultura, ¿vale? Y esto, bueno, lo tenéis que probar por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de esculpir me gusta bastante más porque esta parte de aquí, para añadir esferas y todo eso, la veo bastante más sencilla que en Forger. Por ejemplo, si nosotros queremos añadir una nueva esfera,
vamos a tener, te va a salir esta interface con la cual nosotros vamos a poder mover la esfera y la vamos a poder mover en nuestro espacio 3D sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y la vamos a poder hacer más grande o más pequeña si tocamos en estos iconos de aquí. La vamos a poder hacer en cada una de las 3 dimensiones, la vamos a poder modificar a nuestro antojo, ¿vale? La podemos hacer más pequeña, por ejemplo, para hacer un ojo, ¿vale? Pues haríamos una pequeñita, así, ¿vale? Vamos a ver, así y así. Y nosotros, si queremos duplicarla, simplemente vamos a tener que darle a esta pestañita de aquí que pone Mirror y vamos a tener ya 2 esferas que vamos a poder mover en el plano 3D, ¿de acuerdo? Lo cual está, pues, genial. Una vez las hemos movido a nuestro gusto, le damos a Validate y ya tendríamos nuestras 2 esferas. Si queremos trabajar en cualquiera de las esferas, pincharíamos 2 veces. Estas 2 están en un mismo plano y esta estaría en otro, ¿vale? Pinchando simplemente 2 veces. Algo que también podemos hacer, y es parecido a lo que hacemos en los programas de dibujo, es utilizar máscaras. Si nosotros pintamos una máscara, lo que vamos a hacer es que lo que nosotros modifiquemos va a actuar sobre cualquiera de las partes del modelo 3D, menos en lo que pone máscara. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a hacer así, ¿veis? Vamos a aumentar esta parte de aquí. Luego, esto que sale así, si le damos a Smooth, lo que va a hacer es rebajarlo y suavizarlo, ¿vale? Si nosotros ahora queremos quitar la máscara, le damos a... Otra vez estamos en máscara y le damos aquí a una gotita que sale que pone un mask, ¿vale? Desenmascarar. Lo quitamos y ya tendríamos nuestra parte 3D modificada sin afectar a esa máscara. Aparte de esferas, nosotros podemos añadir pues cilindros, conos, cajas, o sea, cuadrados, ¿veis? Y lo modificamos igual que de la otra forma. Igual que en los programas de dibujo, si nosotros seleccionamos varias capas, las podemos fusionar. Y ahora tendríamos un solo modelo 3D que podemos fusionar unos con otros. Otra de las opciones bastante sorprendentes y que se acerca en cierto modo a Procreate, aunque Procreate lo supera por las opciones de coloreado que tiene, es que nosotros podemos pintar nuestros modelos. Y para diseños relativamente sencillos, la verdad es que funciona bastante bien. Tenemos aquí varios pinceles que podemos aplicar en nuestro modelo 3D. Al igual que en Procreate, también podemos utilizar la herramienta Smudge para extender la pintura. Como veis, el programa va muy bien en un iPad 8 del año 2020. Bueno, aunque no tengo mucha experiencia en el modelado 3D, realmente me he dado cuenta que el programa la aplicación tiene muchísimas posibilidades de cambiar las cámaras, las luces, el postprocesado de la imagen, luego exportación y demás de modelados 3D. Y bueno, siempre dicen que los que dibujamos relativamente bien tenemos una ventaja a la hora de modelar, y yo estoy súper contento con lo que estoy consiguiendo en tan poco tiempo con el programa. Así que la verdad es que no puedo hacer otra cosa que recomendarlo para quien tenga pues esa necesidad de experimentar con el 3D. Y bueno, creo que por poco dinero, no necesitamos un equipo muy potente, y con un iPad de apenas 370 euros pues se pueden conseguir unos resultados, la verdad, que muy sorprendentes. Y aunque no queden unos modelos 3D perfectos, siempre lo vamos a poder utilizar como base para nuestras ilustraciones, así que muy recomendable.
encontramos es que los modelos que hacemos, yo de momento, aunque me habéis dicho por el chat que se pueden exportar directamente a Procreate, yo no he podido exportarlos a Procreate porque me da un fallo, un error, porque me dice, es que no entiendo mucho yo de lo del tema 3D, pero algo así como que no tiene algo relacionado con los UVS, que no sé ni lo que es. Entonces he mirado a través de internet un truco para poderlo pasar a Procreate, pero conlleva el tener que mandar este modelo directamente al programa Forger. Entonces lo que haríamos sería darle aquí a la ventanita esta para exportar. Exportaríamos en formato objeto OBJ, le daríamos a todo, exportaríamos y lo mandaríamos a Forger Classic. Y le daríamos a Sculpting. Una vez lo tenemos aquí, lo que tendríamos que hacer para mandarlo a Procreate sería darle a este cubito de aquí y darle a los tres puntitos de aquí y generar automáticamente UVS. Y una vez que ya ha generado los UVS, lo tendríamos que exportar como modelo 3D a Procreate. Y ya tendríamos nuestro modelo 3D importado desde Nomad pasando por Procreate. Bueno, como veis, una vez lo tenemos en Procreate podemos colorearlo a nuestro gusto y bueno, supongo que es lo más parecido a pintar sobre una miniatura de Warhammer o algo parecido, sobre una escultura de ese tipo. Y bueno, la verdad es que las pruebas que he hecho son bastante satisfactorias, aunque sí que es cierto que me da la sensación de que pierde un poco el modelado calidad pasándolo de Nomad a Forger, pero bueno, aún así lo podemos colorear a nuestro gusto y darle un acabado pues más pictórico que en Nomad, porque tenemos más opciones de coloreado. Y la verdad que bueno, podemos cambiar las luces como sabéis y demás y darle un acabado a nuestro gusto, así que bueno, es una gozada poder experimentar. Os voy a dejar un enlace con algunos modelos para que podáis, si no disponéis de programas 3D, para que podáis matar el gusanillo con alguno de los modelos que he hecho. Y bueno, os pondré un enlace a mi, como he hecho otras veces, a mi Google Drive, para que podáis utilizarlo en vuestros iPads. Así que bueno, espero que disfrutéis tanto como estoy disfrutando yo. Bueno, y como ya os adelanté, pues siempre pienso en 2D, así que estos modelos 3D los he capturado en JPG, lo he pasado un documento de Procreate y he pintado sobre ellos. Y la verdad es que se pueden conseguir unos resultados pues bastante chulos con un dibujo en base 3D. Y es como, bueno, pintar encima, como si pintases encima de una fotografía o hicieses algún tipo de matte painting, pero con nuestros modelos 3D. Y la verdad es que está bastante chulo. Os dejo un vídeo proceso para que veáis cómo funciona.
creo que ha sido un vídeo que os va a interesar a todos. También os quiero decir que no es algo con lo que os debáis obsesionar. Si sois artistas 2D, por mucho que hayan puesto esta serie de características en Procreate, seguid en vuestra línea. Es decir, si os interesa y os pica el gusanillo, pues sí que os diría que investiguéis. Pero no os veáis condicionados por el hecho de que Procreate haya implementado estas nuevas funciones para tener que utilizarlas sí o sí. Es decir, eso lo podéis valorar en función de vuestras inquietudes. No vais a dejar de ser buenos artistas por no utilizar el tema del 3D. Y bueno, como siempre os quiero recomendar una canción, y en este caso es una canción que bailé en mi boda con mi mujer para abrir el baile. Es una canción preciosa que escuché en el metro de Madrid, de un cantante cubano que nos dejó, Polo Montañez, Si fuera mía. Hasta luego.